Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical del día de hoy. Hoy 10 de mayo, ¿verdad? Día de las Madres. Por ahí les estamos enviando una felicitación a todas las mamás de esta iglesia Vida Nueva, ¿verdad? Les mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Amén. Pues como les dije, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Y vamos a comenzar con una oración para que Dios tome el control de todo lo que se vaya a platicar en esta hora. Amén. Ahí en su casa le pido por favor que incline su rostro y me ayude a orar por esta clase de la escuela dominical. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites, mi Dios, estar una vez más, Señor, en este lugar, Señor. Oh Padre, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre has estado, Señor, respaldándonos, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido, Padre, que seas tú, Padre, conmigo, Señor. Oh, Padre, que abras, mi Dios, el entendimiento, Señor, las mentes, Padre, de mis hermanos, Señor, los corazones, Señor, para que podamos, Padre, recibir tu palabra, Señor, libremente, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, en lo particular me gustó mucho. El tema del día de hoy es los hijos de la promesa. Amén. Entendiendo que Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Amén. El estudio del día de hoy se concentra en el libro de Gálatas, hermanos. A partir del capítulo 3. Sin embargo, pues a mí me gustaría mencionar algunos aspectos, ¿verdad? Hacer mención de lo que habla el capítulo 1 y el 2 para que posteriormente podamos entender de lo que habla el capítulo 3, en el cual está basado el estudio del día de hoy, ¿verdad? Que, como les repito, se llama Los hijos de la promesa, ¿verdad? Donde Cristo libera a cada uno de los creyentes del pecado y posterior a esa liberación nos permite recibir sus promesas. Amén, hermano. Al comienzo del libro de Gálatas, ¿verdad? Entre el capítulo 1 y 2, hay una advertencia sobre los falsos evangelios. Amén. Recordando siempre que hay uno solo y verdadero, hermanos. Se nos llama también a resistir la hipocresía de alguna manera, hermano. También se proclama la salvación mediante la fe, siendo todos nosotros justificados, que más adelantito vamos a hablar también de ese tema. Luego, al comienzo del capítulo 3, nos enseña que cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir, lo repito, por la fe en Cristo Jesús, y también se nos hace un llamado a rechazar la confianza en la ley. Amén, hermano. Espero y no vaya muy rápido. Por ahí les voy a pedir que leamos el versículo principal de este estudio, ¿verdad? Se encuentra en Gálatas 3:29. Le voy a pedir que ahí en su casa me acompañe, por favor. Gálatas 3:29. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén, hermanos. Los cristianos de Galacia habían escuchado del evangelio de Pablo, ¿verdad? Del evangelio del apóstol Pablo, y se convirtieron de una manera poderosa, hermano. Luego podemos entender también que la vida espiritual de aquellas personas había caído en el legalismo. Amén, hermano. Nosotros en estos días debemos entender también, ¿verdad? Como cristianos, que no somos autosuficientes, hermano. Que dependemos 100% de Dios. Y
como cristianos, hermano, cuando digo esto, no lo digo, no digo que dependemos 100% de Dios, nada más en el ámbito espiritual, sino, hermanos, también en todo nuestro andar, ¿verdad? En todo nuestro caminar, en todo lo que hacemos, en todo nuestro vivir en la vida, hermano. Amén. Me gustaría también, hermano, que meditara en la siguiente pregunta ahí en su casa, ¿verdad? Que meditara esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿O cuál era el propósito de la ley de Moisés, hermano? Les cuento también que a lo largo del tiempo, hermano, las personas han tratado de obtener la salvación a través del cumplimiento de la ley, hermano. Pero nosotros, ya convertidos, debemos de entender que la ley, hermano, solo nos expone y nos hace saber que somos pecadores. Amén, hermano. La ley solo nos expone, lo repito, y nos hace saber que somos pecadores, y de ahí viene la necesidad, hermano. Después de eso viene la necesidad de tener un Salvador, ¿verdad? De ahí viene la necesidad de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, hermano. De ahí viene la necesidad de este tiempo, del tiempo de la gracia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Liberados y adoptados por la fe, ¿verdad? Nosotros somos liberados y hemos sido adoptados por la fe. Les voy a pedir que continuemos leyendo la palabra de Dios, y les voy a pedir que leamos Gálatas 3 del 23 al 29, hermano. Y dice de la siguiente manera: dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Podemos entender, hermano, que Dios da la ley para instruir al pueblo, a su pueblo, respecto al pecado, qué es bueno y qué es malo, a grandes rasgos, hermano. Y volvemos a leer el versículo 23 que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Menciona aquella fe que iba a ser revelada, refiriéndose a que después de la muerte y resurrección de Cristo, la ley ya no sería nuestra guía. Amén, hermano. La ley ya no iba a ser nuestra guía después de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo el periodo de la gracia. Amén. Hemos sido adoptados, como les decía en un principio en la introducción de este estudio, hemos sido adoptados por la fe en Cristo Jesús. Luego el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Nos habla de que la fe en Cristo Jesús nos da la oportunidad de tener una relación más allá con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin tener una necesidad o sin tener la necesidad de un intermediario, hermano. Mientras Dios es Padre de la humanidad en cierta forma, hermano, porque Él nos creó a todos, ¿verdad? Solo, hermanos, y esto es bien importante que nos quede claro, por favor, solo los que ponen su fe en Cristo Jesús son los verdaderos o somos los verdaderos hijos de Dios. Amén, hermano. Así es que yo le invito en esta hora que usted ponga toda su confianza, que ponga toda su fe en Cristo Jesús, para que podamos ser llamados hijos
de Dios. Amén. El versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que nos volvemos a Cristo somos sumergidos en Cristo. De manera que si le hemos aceptado, hermano, debemos reflejar un carácter transformado por la fe, un carácter transformado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también, hermano, es muy importante recalcar que cualquier persona puede formar parte de la familia de Dios, amén, sin importar ningún tipo de clase social, sin importar ningún nivel económico, el sexo. Solo es necesario, hermano, una cosa para poder ser liberados y para poder ser adoptados por la fe, y es aceptar al Señor Jesucristo, confesar que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Amén, hermano. Luego, hermano, pasamos a leer Gálatas 4 del 1 al 7, donde vamos a ver, ¿verdad? O a entender, ¿verdad? Cómo pasamos a ser de esclavos, a ser esclavos a hijos. Amén. Gálatas 4 del 1 al 7, y les invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que vaya junto conmigo. Dice así la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén, hermano. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonita palabra para la gente de Gálatas, ¿verdad? Que aún en estos tiempos nosotros la recibimos, ¿verdad? De igual forma. Pablo describe el periodo, hermano, de la ley como la infancia del pueblo de Dios, ¿verdad? Así como nosotros antes estábamos bajo los rudimentos del mundo, éramos unos niños, ¿verdad? Luego, al haber sido convertidos, pasamos a ser adultos, a ser adoptados, como lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos podemos hacer llamar hijos de Dios. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Pablo habla del momento en donde la herencia, amén, comienza a definirse. En este momento la herencia comienza a definirse. En Cristo las personas nos convertimos en hijos, amén, en hijos de Dios a través de la adopción y no a través de la ley, amén. El versículo 6 continuamos leyendo, amén, hermano. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, amén. Creo que el versículo 6 es muy claro en este aspecto, ¿verdad? Pablo asegura a los gentiles que Dios envía al Espíritu Santo al corazón de los creyentes, hermano, para darles la seguridad como hijos de Dios. Y aún en estos tiempos, hermano, todos nosotros sabemos que
que una vez que somos convertidos, ¿verdad? Una vez que recibimos al Señor Jesucristo, podemos también recibir al Espíritu Santo. Amén, hermano. Y eso, al recibir el Espíritu Santo, pues nos da plena confianza, hermano, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Experimentamos cosas extraordinarias, cosas que van más allá, hermano, de nuestro entendimiento. Amén. Por el Espíritu Santo, hermano. No por nosotros, sino siempre por el Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Espíritu Santo, hermano, nos da la certeza y nos permite disfrutar, hermano, porque también se disfruta, hermano, el ser hijos de Dios, ¿verdad? Se disfruta el que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, hermano, y como les mencionaba anteriormente, sin necesidad de que haya un intermediario entre nosotros, ¿verdad? Con una relación directa entre padre e hijo. Amén, hermano. Continuamos leyendo, hermano. Dice, no regresamos a la esclavitud, o se nos hace un llamado, ¿verdad? A no regresar a la esclavitud. Y leemos Gálatas 4, hermano. Seguimos leyendo este capítulo 4 del 8 al 16. Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Amén, hermano. No regresemos a la esclavitud. El legalismo, hermano, nos regresa a la esclavitud. Amén. En Gálatas 4:8, ¿verdad? Hacemos énfasis. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Antes las personas, los creyentes de Gálatas recibieran el evangelio, hermano, eran esclavos, ¿verdad? Similar a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Éramos esclavos del mundo. Amén. Antes de ser hijos de Dios, adorábamos otras cosas. Teníamos ídolos falsos, ¿verdad? Pero una vez una vez convirtiéndonos a Cristo Jesús, esto dejó de ser parte de nuestra naturaleza, hermano. Ahora, una vez ya convertidos, una vez ya con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues entendemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, amén, y que no debemos de adorar nada más que a Dios nuestro Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Continuamos con Gálatas 4, 9 y 11. 9 al 11, perdón. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén.
Pablo, como podemos leer, hermano, tenía o temía, mejor dicho, ¿verdad?, que su labor hubiese sido en vano, ¿verdad?, que el predicar el evangelio hubiese sido en vano. Estas personas volvían atrás, volteaban su mirada, ¿verdad?, de donde Dios los había sacado, hermanos, tal y como podemos también verlo, ¿verdad?, en nuestros días. Y por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto, hermano, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, o muchos creyentes, muchas personas que ya han conocido de Dios, que han recibido inclusive el Espíritu Santo, voltean su mirada atrás, ¿verdad? Voltean su mirada a aquellos rudimentos que están en el mundo, a aquellas cosas de donde el Señor ya los había liberado, hermano, de donde el Señor ya los había sacado. Amén, hermano. Recordemos, hermano, y tengamos en mente de dónde venimos. Sí, hermano, recordémoslo, pero recordémoslo para bien. ¿De dónde fuimos liberados? ¿Quiénes somos hoy en día, hermano? Sea corta, sea larga su vida en Cristo, el día de hoy, hermano, nosotros debemos de recordar o debemos inclusive comparar las bendiciones, hermano, o lo vivido, hermano, que teníamos antes en el mundo comparado con el día de hoy, ¿verdad? Y estoy seguro, hermano, sin temor a equivocarme, que son muchísimo más las bendiciones que tenemos el día de hoy, que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido convertidos, ¿verdad?, que hemos sido redimidos, que hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alejados de la verdad, Gálatas 4, del 17 al 20. Amén. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Los falsos maestros, hermano, pusieron a prueba el vínculo que tenía Pablo con los cristianos que podemos ver con las personas de los Gálatas. Amén, hermano. Pablo se dio cuenta que el celo de estas personas, Pablo se dio cuenta del celo de estas personas, hermano, y se dio cuenta también que el propósito era alejar a los creyentes de Gálatas del mensaje de salvación. Hoy en día sucede lo mismo, hermano, ¿verdad? Hay personas que no dan el mensaje claro, no dan un mensaje claro de Cristo, ¿verdad? Hay personas que se inventan, amén, evangelios, que se inventan doctrinas, ¿verdad, hermano? Entonces nosotros nos debemos de dar cuenta cuando vengan estos falsos maestros, falsos predicadores, etcétera. Amén, hermano. Gloria a Dios. Libres por la promesa, ¿verdad, hermano? Dos hijos, dos pactos, ¿verdad? Podemos leer en Gálatas 4 del 21 al 28, ¿verdad? Me voy a ir rapidito para leer esto. Gálatas 4, 21 al 28. Y dice la palabra de Dios: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Les decía, 2 hijos, 2 pactos. Era necesario, hermano, que estas personas de Gálatas entendieran un poquito la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder ser liberados, ¿verdad? Hay una promesa de Dios sobre Abraham. Parecía imposible, porque ya era mayor, tanto él como Sara, ¿verdad? Ya eran un poquito mayores. Sara le pide a su esposo Abraham que tenga un hijo con Agar, su esclava. Esto lo podemos revisar y ustedes lo revisan más allá, ¿verdad? Porque ya no hay tiempo. En Génesis 16, del 1 al 9, le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar, su esclava. Sara había visto esto como la única oportunidad, hermanos, para poder tener una familia. Amén. Y de ahí nació Ismael. Sin embargo, hermano, podemos ver que Dios había prometido, o sabemos, ¿verdad, hermano? Que Dios había prometido a Abraham un hijo con Sara. Y lo cumplió, hermano, por la promesa. Y por la promesa ese hijo fue Isaac, ¿verdad? Estas 2 madres, hermano, ilustran 2 pactos, ¿verdad? Como les decía, el de Agar, la esclava, representa el pacto establecido en el monte Sinaí, hermano, como ya leíamos, ¿verdad? Representa la esclavitud. La ley, donde el propósito de la ley, mejor dicho, hermano, era para justificarse por sus obras. Amén, hermano. Luego tenemos a Sara, ¿verdad? La mujer libre, que representa el nuevo pacto mediante el nuevo pacto mediante el cual todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido justificados. Dios prometió a Sara y dio a luz siendo estéril, siendo avanzada de edad. Hermano, cada persona que cree en Jesucristo se convierte en un hijo de la promesa. Cada persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón está listo para recibir las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos.